¿Y si te dijera que una simple decisión del príncipe Cedric está a punto de provocar el colapso de un reino entero? Lo más inquietante es que ni siquiera Pride puede predecir lo que está a punto de ocurrir. Mientras todos intentan detener al príncipe Cedric, muchos creen que solo está actuando por desesperación. Pero la realidad es mucho más peligrosa. Cedric no intenta escapar por miedo, intenta regresar porque sabe que su reino está al borde de una catástrofe. Y está convencido de que él mismo provocó todo al abandonar su país. Sin embargo, Pride comprende algo que los demás aún no ven. Si Cedric abandona el palacio en ese momento, no solo pondrá en riesgo su vida, también podría romper la alianza entre dos reinos y desencadenar un conflicto político imposible de controlar. Por eso decide aislarlo y hablar con él en privado. No como una princesa, sino como una estratega. Y es entonces cuando todo cambia. Cedric revela un informe secreto. El reino de Copelandii ha adelantado su invasión. El tiempo para reaccionar se redujo drásticamente y ahora solo quedan 6 días antes del ataque. Pero eso no es lo más aterrador. El rey Lancesilva Lobel ha perdido completamente la razón. Chinensis ha decidido rendirse y toda la estructura política de la región comienza a derrumbarse. Todo parece demasiado perfecto para ser una simple coincidencia. ¿Quién se beneficia realmente de que varias naciones colapsen al mismo tiempo? Mientras escucha la confesión de Cedric, Pride siente un escalofrío. Los acontecimientos ya no siguen la historia que ella recordaba de su vida anterior. En el videojuego, el rey sí enloquecía, pero nunca por culpa de Cedric. Y la invasión jamás ocurría tan pronto. Eso solo puede significar una cosa. Alguien o algo ha cambiado el destino. Por primera vez, Pride descubre que ya no lucha contra un futuro escrito, sino contra un enemigo capaz de reescribir la historia. Y cuando el destino deja de ser predecible, cualquiera puede convertirse en la próxima víctima. Mientras Cedric estaba convencido de que la única forma de salvar a su pueblo era negociar con un rey que había perdido la cordura, una verdad mucho más oscura comenzaba a salir a la luz. Un año antes, todo parecía una simple guerra entre reinos. Copelandii exigía la rendición de Chinensis y cada movimiento parecía formar parte de una estrategia militar perfectamente calculada. Pero aquella invasión escondía algo mucho más peligroso. La pieza clave del plan era Pride. Todos creían que había llegado como aliada, pero en el momento decisivo traicionó a Chinensis y permitió que 3 potencias ejecutaran un plan que ya estaba preparado desde las sombras. El resultado fue devastador. Un reino desapareció, otro perdió la razón y Cedric quedó completamente solo. Ahora, en el presente, el príncipe está al borde del colapso. Cree que ya no existe ninguna salida, hasta que ocurre algo imposible. La misma Pride que, según la historia, debía ser la responsable de aquella tragedia, lo obliga a levantarse y le hace una promesa que cambia por completo el tablero. Cuando obtenga el permiso de la reina, lucharé a tu lado. Me convertiré en tu aliada más fiel. ¿Está intentando reparar sus errores?
¿O todo forma parte de una estrategia aún más grande? Porque en este mundo, las traiciones nunca ocurren por casualidad. そして1年後、女王プライドによりセドリックはその自責の念と兄への思いすら利用される。セドリック、母上に話せるだけのことでも話しましょう。今はまず国の恥よりも国自体を守ることが大切よ。ダメだ、乱心した兄貴との調印なんてありえない。大丈夫、大丈夫よセドリック。まずは落ち着いて。やめてくれ、救えないんだ。許さない。諦めるなんて絶対に許さない。救えないなんて言わせない。最後の最後まであがきなさい。一緒に母上のもとへ行くわよ、セドリック。私の言う通りに母上へ告げなさい。そして母上のご許可をいただけたその時は、世界で一番あなたを嫌う私があなたの味方になってあげる。Cuando creían que el mayor peligro era el ejército enemigo, descubrieron que el verdadero enemigo podría estar sentado entre ellos. Mientras el príncipe Cedric viaja desesperadamente al reino de Freesia para conseguir una alianza que salve a Chinensis de una invasión inminente, todo parece avanzar según el plan. La reina comprende la gravedad de la situación y promete apoyar la guerra, pero hay una condición. Deberán esperar hasta el día siguiente para sellar oficialmente el tratado. Una simple espera, que podría costarle la vida a miles de personas. Pero entonces ocurre algo que cambia por completo el tablero político. La reina revela una carta enviada por el Imperio Raja. A primera vista parece una visita diplomática cualquiera, hasta que descubren un detalle escalofriante. La fecha de esa visita coincide exactamente con el día en que comenzará la invasión. No puede ser una casualidad. Alguien conocía el plan. Alguien filtró información clasificada. Y eso significa que la conspiración no viene desde fuera. Ya está dentro de la alianza. Cedric intenta encontrar una explicación. Anasuo es una nación prácticamente imposible de infiltrar. Sus fronteras están protegidas y el acceso es extremadamente limitado. Entonces, si ningún enemigo pudo entrar, ¿quién entregó la información? Cada aliado comienza a convertirse en un posible sospechoso. Cada decisión podría esconder una traición. Sin embargo, la reina Anemone mantiene la calma. Como toda estratega experimentada, entiende que actuar impulsivamente sería exactamente lo que espera el enemigo. Por eso decide continuar con el plan original. Mañana, cuando la alianza sea oficial, Freesia movilizará todo su poder militar para proteger a sus nuevos aliados. Pero ahora ya no solo deberán prepararse para enfrentar una invasión. También tendrán que descubrir quién está moviendo los hilos desde las sombras. Porque en una guerra, la traición siempre es más peligrosa que cualquier ejército. 侵攻を防ぎます。それは私の代わりにあなたが戦場に行くということですよ。当然危険と隣り合わせです。分かっているのでしょう。ええ、母上。ですが次期女王としていつかは通る道です。我が国もいつまでも平和な世が続くとは限りませんから。通らずに済むならそれが一番なのですが、あなたならばそう言うとは思いました。許しましょう。ただしステイルをつけます。この意味はわかりますね。もちろんです。お待ちください。我が国のため多くの決断を下さったことには心より感謝いたします。ですがもう時間はないのです。どうか私に帰国のお許しを。今から帰国するよりも我が国で明日まで待った方がはるかに早いですよ。まだ十分に間に合いますから。今はまだ我々は同盟交渉の半ば。全てを明らかにすることはできません。ですが同盟を締結することが決まったその時は
ためならば我々フリージア王国は協力を惜しみません。どうぞお待ちください、セドリック第二王子殿下。明日フリージア王国はあなたの味方です。 Mientras todos estaban concentrados en el impresionante discurso de la princesa Pride, muy pocos se dieron cuenta de que la verdadera batalla ya había comenzado. Porque esto nunca fue solo una declaración de guerra. Fue una jugada política perfectamente calculada. Mientras el reino de Freesia preparaba a miles de caballeros para partir hacia Nasu, el comandante Raderick no solo estaba organizando un ejército, estaba seleccionando exactamente quienes debían participar en una misión capaz de cambiar el equilibrio entre reinos. Y eso significa una sola cosa. Alguien ya esperaba que esta guerra fuera mucho más peligrosa de lo que todos imaginaban. El discurso de Pride tampoco fue casualidad. En lugar de imponer autoridad como cualquier heredera al trono, decidió mostrarse vulnerable frente a todo el ejército. No pidió obediencia, pidió que le prestaran su orgullo. Y esa decisión cambió por completo la estrategia. Porque un soldado que obedece lucha por obligación. Pero un soldado que cree en su líder, está dispuesto a entregar la vida. Justo cuando parecía que todo había terminado, ocurre algo que casi nadie notó. Cedric observa a Pride completamente sorprendido. No está viendo únicamente a una princesa. Está viendo cómo el futuro que conocía comienza a desaparecer. Cada decisión de Pride destruye poco a poco el destino que estaba escrito para ella. ¿Y si el futuro puede cambiar? ¿Quién asegura que el verdadero enemigo sigue siendo el mismo? Pero el momento más sospechoso llega al final. Cuando todos celebran la ovación del ejército, Pride se acerca lentamente a Arthur. Le pregunta si estuvo a la altura. Y después, le susurra algo al oído. La reacción de Arthur lo dice todo. No responde. No sonríe. Solo queda completamente paralizado. ¿Qué pudo decirle para provocar semejante reacción? ¿Fue una simple petición de protección? ¿O una orden secreta que nadie más debía escuchar? Porque si Pride realmente sospecha que existe una amenaza dentro o fuera del reino, ese susurro podría convertirse en la pieza más importante de toda la guerra que está por comenzar. Y quizás, la verdadera estrategia de Pride nunca fue ganar una batalla, sino adelantarse a una conspiración que todavía nadie ha descubierto. ¿Tú qué crees que le susurró Pride a Arthur? ¿Solo le pidió protección? ¿O le confió un secreto que cambiará el destino del reino? 私を助けてください。彼女はなぜあのようにあることができるのでしょうか。それがプライド第一王女だからです。王族としての誇りも威厳も、そして清廉さも、その全てを兼ね備えたフリージア王国が誇る第一王位継承者であり、女王となるべきお方です。美しい人だな。さてと、志願者がこれから殺到するな。騎士団のうちプライド様と共に行けるのはたったの半数だけだ。二人ともプライド様を、そしてロデリックを頼んだぞ。はい。アーサー、大丈夫だった？私ちゃんと話せていたかしら？はい、とても素晴らしかったです。よかった。一人でも多く力になってくれると嬉しいわ。いや、むしろ一人でも減らすのに苦労するような。そうだ、アーサー、実はお願いがあって。どうかしら？ Arthur y Stal analizan la decisión de Pride de convocar al príncipe Cedric. A simple vista parece otro acto de bondad, pero Stal deja caer una pista que cambia toda la perspectiva. Pride no tomó ese riesgo porque fuera impulsiva. Lo hizo porque ya había calculado quién la protegería si todo salía mal. Y ese alguien era Arthur. Mientras Arthur recuerda el momento en que Pride tomó su mano para pedirle ayuda,
ocurre algo que rompe completamente la tensión. Está tan perdido pensando en ella, que sigue sirviendo la bebida hasta inundar toda la mesa. Sí, el caballero más fuerte del reino acaba de ser derrotado por sus propios sentimientos. Pero detrás de ese momento tan divertido se esconde algo mucho más importante. Stahl comprende que Arthur no solo es el escudo de Pride, es la pieza más importante de todo su plan. Porque una reina puede diseñar la estrategia perfecta, pero necesita a alguien capaz de convertirla en realidad. Y cuando Stahl le pide vigilar a Cedric, ambos sellan una alianza silenciosa. Arthur incluso lo llama mi compañero. Una sola palabra que deja a Stahl completamente orgulloso, aunque intenta disimular ese pequeño sonrojo. Mientras todos creen que Pride solo está reuniendo aliados, ella ya está moviendo cada pieza del tablero sin que nadie lo note. Y quizás, esa sea la razón por la que siempre va un paso delante de todos. あの人のプライド様の影響かもな。いや、お前は昔からそういう人間だよ。そうか。別にいいぞ。お前もティアラも姉君も、その中の誰が許そうと、俺一人だけは許さない。ただそれだけだ。昔から俺の意志は変わらない。姉君にはこれからも許すべきことでないことを俺は何度でも言葉で示す。だが最後に決めるのは姉君だ。もちろんお前もな。人を許すことができる、そういう人間はなろうとしてなれるものじゃない。だが俺はジルベールもバルも、そしてセドリック第二王子も一生その罪だけは許しはしない。それがずっと昔からの俺の役目だ。すげえなお前は。さすがプライド様を支える次期摂政。お前だって姉君を守るこの駅士だろ。今のこの駅士は4人もいる。お前みてえな唯一無二の存在じゃねえだろうが。やっぱりお前分かってなかったんだな。あ？姉君はその時間お前が近衛の任についていたからセドリック第二王子を呼んだんだぞ。おい、溢れているぞ。悪い。お前も姉君にとって特別で必要とされていると言っているんだ。バカ。Mientras todos duermen en el castillo, Stahl está solo en su habitación. Pero en lugar de descansar como una persona normal, empieza a hacer algo mucho más peligroso: pensar. Y ahí suelta una frase que da bastante miedo. Básicamente dice que jamás perdonará a cualquiera que lastime a Pride, y que hará que pague por ello. O sea, este chico no guarda rencor, guarda expedientes. Pero aquí es donde todo se pone interesante. Durante el día, Pride se acercó únicamente a él para pedirle un favor secreto. Nadie más, ni caballeros, ni ministros, solo Stahl. ¿Casualidad? Yo no lo creo. Eso significa que Pride lo considera la persona más confiable del reino. Y cuando una futura reina empieza a confiar secretos en una sola persona, siempre empiezan las teorías. Ahora imagina esto: si alguien intentara traicionar a Pride, ¿cuánto tardaría Stahl en descubrirlo? Porque con esa mirada parece que ya tiene una lista negra preparada. Y justo cuando piensas que va a empezar un plan digno de un estratega militar, aparece abrazando una almohada completamente sonrojado porque Pride habló con él. Hermano, hace 5 segundos parecía el villano final y ahora parece un adolescente enamorado que no puede dormir. Pero no te confundas.
Detrás de esa reacción tan tierna sigue existiendo alguien dispuesto a hacer cualquier cosa por proteger a Pride. Y eso podría convertirlo en el arma más peligrosa de todo el reino.